para nosotros. Dijimos el domingo pasado, pintamos el cuadro de la iglesia triunfante o la iglesia, ¿verdad?, en el cielo, delante del trono. Muchedumbres que no se pueden contar, de todas las razas, de todas las nacionalidades, de todos los idiomas, de todos los grupos étnicos. Algo que indudablemente pinta de lleno lo que es la iglesia en el día de hoy, ¿no? Y dice, esa muchedumbre parada, ¿no es cierto?, frente al Cordero con ropas blancas, obviamente alabando al Señor. Y dijimos el domingo pasado que esa iglesia, ese pueblo, esa muchedumbre que aparece en el Apocalipsis, no es un grupo de gente que ¿verdad?, han sido seleccionadas al azar para que estén delante de la presencia de Dios, sino que es un grupo de gente que, diríamos, a través de la historia del ser humano, ha tenido entonces, vamos a llamar, el cuidado de acercarse a Dios y recibir de parte de Dios el perdón de sus pecados y naturalmente la salvación a través del Señor Jesucristo. Y decíamos el domingo pasado entonces que este pueblo de Dios, que en el Nuevo Testamento se llama la iglesia, es la imagen que Dios siempre tuvo prácticamente desde Abraham, cuando Abraham le promete, ¿no es cierto?, una descendencia incontable. Y no se refería solamente a judíos, sino que se refería a gente de todas las naciones, de todas las tribus, de todas las lenguas, ¿verdad? Hablando ya en el Génesis 12, entonces, de una iglesia universal, no una iglesia limitada solamente a un grupo específico de personas. Y cuando nosotros repasamos un poco la palabra de Dios, tenemos que entonces hacernos por lo menos una pregunta al hablar de la iglesia. Entonces, la iglesia, ¿para qué está en el mundo? ¿Para qué existe? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Y en el día de hoy, con el internet, uno hace esa pregunta y el internet te arroja cantidad de respuestas, unas más estrambóticas que otras, ¿no es cierto? Y yo quiero solamente, hermanos, que nos centremos en tres aspectos de por qué la iglesia está en la tierra, ¿verdad? ¿Por qué la iglesia existe? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para la iglesia? Y lo primero es que la iglesia existe para adorar a Dios. Es el pasaje que leímos en Efesios 1, ¿verdad? Que el Señor nos ha sellado, dice, con las arras, o sea, la garantía, ¿no?, del Espíritu Santo, para que entonces, dice al final del versículo 14, para que seamos la alabanza de su gloria. En otras palabras, la iglesia está para adorar a Dios, y la manera en que lo adoramos es lo que aparece revelado en la Biblia, y a eso vamos a enfocarnos hoy. Pero una segunda razón por la que la iglesia existe es para que el pueblo de Dios se edifique, o sea que nosotros, que somos la congregación, seamos edificados, seamos, diríamos, ¿verdad?, consolidados en lo que es el conocimiento y la verdad del Señor. O sea que entonces los creyentes se reúnen más, no solamente para escuchar un sermón o tomar un café juntos, sino para ministrarnos unos a otros con la palabra de Dios y para velar los unos por los otros. Para eso nos reunimos, para eso somos iglesia. De eso difiere la iglesia de un club, ¿no es cierto? En un club tú pagas tu membresía y disfrutas de todos los privilegios que puedas tener en el club,
Pero la gente, no hay un pastor que está velando por ti, a menos que sea para cobrarte la cuota mensual o lo que sea. Pero si a ti te pasa algo, a nadie le interesa. Nosotros lo que te pasa, la iglesia no es así. Es por eso que hablamos que la iglesia es una familia, la familia de Dios, donde puedo cuidar y ser cuidado, puedo amar y ser amado, puedo perdonar y ser perdonado, puedo reprender y ser reprendido, puedo alentar y ser animado. Todo esto entonces es parte de lo que la iglesia es aquí en la tierra. Pero una tercera razón por la cual la iglesia existe es para proclamar el evangelio del Señor Jesucristo. O sea, en una iglesia, nosotros lo que hemos recibido y lo que somos, si se quiere así, testigos del poder que Dios ha hecho en nuestras vidas, estamos entonces, vamos a llamar así, en la responsabilidad de compartir el mismo mensaje con otros que no tienen todavía esa experiencia. En esa perspectiva, entonces, tenemos que decir que la iglesia que no evangeliza, entonces se fosiliza. Es decir, pierde su vitalidad, pierde su razón de ser, pierde todo lo que es. Vamos a ponerlo claramente, hermano, la esencia de su propia naturaleza, ¿verdad? Yo he mencionado varias veces a ustedes las primeras impresiones que yo tuve cuando fui a vivir a Europa y caminar por muchos de estos países europeos y ver iglesias que en su tiempo fueron catedrales hermosas, catedrales enormes, catedrales bien diríamos edificadas, que inclusive ahí en la entrada, ¿no es cierto?, de las puertas, hay inscripciones talladas en la piedra que dice para la gloria de Dios, y ver que ahora muchas de esas iglesias, templos, vamos a ponerlo, ¿cierto?, son cafés, son teatros, son gimnasios, son bares, yo he visto inclusive algunas que por dentro las han convertido en apartamentos de vivienda para gente joven, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y algunos que tienen dinero compran eso y ahí construyen, o sea, adentro hacen su casa y viven ahí, en lo que antes era una iglesia hace 200 o 300 años, lo que sea, ¿no? Miren hermanos, que esa realidad ya no es muy lejana a lo que pasa acá en nuestro país. Aquí mismo en los Estados Unidos también ya estamos viendo, hemos empezado a ver hace años lo mismo, las mismas tendencias. Y creo que cuando uno revisa entonces por qué es que ha pasado eso, llegamos a este tercer punto, a la tercera razón, el tercer propósito de lo que es el porqué de la iglesia. La iglesia se olvidó de compartir el evangelio con otros. Y al olvidarse de compartir el evangelio con otros, la iglesia entonces perdió su sentido o su esencia misma, ¿verdad? Y terminó en el estado en que se encuentra. Ahora, esas tres razones o esos tres propósitos vamos a verlo cada domingo. Hoy quiero ver la primera, que es la iglesia está para adorar a Dios. El próximo domingo veremos entonces que la iglesia está para edificar al pueblo de Dios. Y el tercer domingo veremos la iglesia está para evangelizar, compartir el evangelio con otros. Pero entonces, rápidamente, por favor, en Efesios capítulo 1, vamos a tenerlo allí abierto. El apóstol Pablo, dicho sea de paso, el libro de Efesios es una de las cartas más bonitas que el apóstol escribió. Algunos dicen que juntamente con Romanos son quizás las dos cartas más completas que el apóstol Pablo escribió. Y a diferencia de Romanos, que Romanos es una carta teológica pesada, ¿no? Es muy pesado teológicamente.
Efesios más bien es una carta pastoral casi, una carta que habla de la iglesia. Y por lo tanto el tono y la manera como escribe el apóstol es hasta más sencillo. También yo le he mencionado acá, hermanos, cómo la iglesia, cómo la gente, cómo los creyentes del primer siglo, que se reunían así como nosotros en casas, venía alguien que eran no necesariamente los apóstoles, sino los ancianos, que visitaban todas esas iglesias y les decían: hermanos, hoy vamos a leer la carta que Pablo acaba de mandarnos, la carta de Efesios. Y miren ustedes que en una sola sentada, como se dice, el lector leía la carta, Efesios, 6 capítulos. Y todo el mundo se supone que entendía. Todo el mundo se supone que comprendía. Mientras que ahora nosotros tenemos que exprimirnos el cerebro tratando de comprender y entender lo que estas cartas estaban entonces tratando de enseñar. Porque el apóstol Pablo empieza diciendo, miren el versículo 3, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En otras palabras, el apóstol introduce algo acá que es una doctrina tremenda, hermanos, la doctrina de la elección, como se llama, ¿no es cierto? En otras palabras, Dios, pensando en ese pueblo que luego sería la iglesia, Dios ya había preparado el camino para la reconciliación de la raza humana con Él a través del Señor Jesucristo. Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿no? Y miren, hermanos, que ya entonces, antes de la fundación del mundo, el Señor ya había previsto, ya tenía en todo lo que era sus planes, que habría tal cosa entonces como un pueblo, una iglesia, que sería para la honra y la gloria de Él. Esto no significa necesariamente que entonces, ¿verdad? Dios dijo allá, este va a la iglesia, este no, este sí, este no, este sí, este no, porque no es esa la intención que dice el apóstol, sino que el Señor eligió, o sea, escogió, si se quiere así, ¿no es cierto?, lo que sería el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, conforme a su sola gracia y a su misericordia. Porque por su amor, dice el versículo 5, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y la adopción acá cobra un papel importante. Porque la adopción, hermanos, en nuestro concepto y en nuestra sociedad se da mayormente cuando una familia no puede tener hijos, digo mayormente, aunque no siempre es así, ¿verdad? Y cuando no se puede tener hijos, entonces se adopta. En el concepto bíblico, la adopción es ver a personas que están desprovistas de una familia y entonces se les provee una familia para que puedan tener lo que llamamos nosotros, ¿no es cierto?, esa convivencia que todo ser humano siempre está anhelando. Y Dios hace eso. Pero lo que es más, ahora miren que acá está hablando de la iglesia, ¿verdad? Dice el versículo 5 que entonces todo eso para que seamos hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y miren el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia,
con la cual nos hizo aceptos en el amado. Yo podría detenerme ahí y pasar todo ahora en la predicación hablando de eso, no lo voy a hacer. Pero lo que Pablo está diciendo acá es lo que ya en Génesis capítulo 1 Dios hizo. Cuando Dios crea al ser humano, lo crea para la alabanza de su gloria. Eso dice Salmo 8. Salmo 8 dice, hablando el salmista, dice, Señor, ¿quiénes somos nosotros para que tú te hayas dignado mirarnos? Dice, Señor, tú nos hiciste poco menor que los ángeles, pero ¿quiénes al final somos nosotros? Y el salmista tiene que decir, ¿verdad?, que fuimos creados para la gloria de Dios, para la alabanza de Dios, para la adoración de Dios. Pero, otra vez, el pecado al entrar al mundo deshizo todo ese plan de Dios, ese proyecto de Dios, y es por eso que la raza humana entonces cae en pecado. Y Pablo entonces rescata esa idea. Somos adoptados por Dios, somos elegidos por Dios. Y Juan dice lo mismo, ¿no? En Juan 14 dice, ¿no? Ustedes no eligieron a Dios, sino que Dios a ustedes los eligió primero. Eso es tremendo, hermanos, ¿eh? Eso es tremendo. ¿Cómo Dios puede haberme mirado a mí? ¿No es cierto? Eso es tremendo. Pero dice, para la gloria, la alabanza del Señor. Entonces la iglesia, al ser ese pueblo de hijos de Dios, la iglesia, al ser esa reunión de creyentes en Jesucristo, su primer propósito es cumplir los propósitos para los cuales fueron creados de Génesis: adorar, alabar a Dios. Por eso, hermanos, es que la primera razón por la que tú y yo estamos en la tierra no es para poder disfrutar la vida, vivir de este mundo, bla, 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 sino el objetivo primordial y central de todo ser humano es alabar a Dios, adorar a Dios. Lo que sucede es que el pecado nos separó y nunca pudimos cumplir con ello hasta cuando nos reconciliemos con el Señor Jesucristo. Dicho esto, la iglesia entonces tiene que, diríamos, entender que si la adoración es el objetivo central de lo que sería la iglesia, tenemos que pensar, hermanos, que la adoración, la alabanza a Dios, es entonces como está grabado, innato en nuestros corazones. Me gusta lo que dice Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Dice así, Eclesiastés 3:11, Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Tremendo es eso. ¿Qué nos diferencia, hermanos, a los seres humanos de los animales? Eso, que Dios ha puesto eso, que Dios, como dice el sabio, ha puesto en el corazón del hombre la eternidad. Por eso es que el ser humano busca adorar a una divinidad. Y si no es al Dios de la Biblia, se inventa cualquier Dios con el fin de tener que llenar ese vacío que hay en su corazón, ¿verdad? Lo que es más, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, encontramos que ya desde el Génesis capítulo 18, ¿verdad? Había lo que diríamos muestras
de cómo se debería adorar, cómo se debería alabar, reconocer a este Dios, quien había hecho al ser humano. Es interesante que ahí en Génesis capítulo 18, literalmente, hermanos, el versículo 2 de Génesis 18, este pasaje nos habla de Abraham que se inclina ante los visitantes que tuvo. Este es un pasaje muy peculiar. Léanlo cuando estén en casa. Es cuando Dios se propone destruir Sodoma y Gomorra. Y entonces Abraham está totalmente preocupado. Porque claro, imagínense, toda esa ciudad, que parece que era una ciudad enorme, Sodoma y Gomorra, iba a desaparecer. Y Abraham entra en un tipo de, ¿cómo se dice?, de regateo con Dios, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? Porque Dios manda a 3 ángeles. Después Abraham se entera que uno de ellos era, ¿quién? El mismo Señor Jesús. Pero cuando vienen los ángeles a manera de lugareños, ¿verdad?, en forma humana, Abraham empieza a regatear con ellos. Pero mira cómo van a destruir esa ciudad. Y si hay 100 justos, igual la destruirían. Y claro, ¿qué dicen los ángeles? No, si hay 100 no la destruyen. Y si hay 50, no, tampoco. Y si hay 20, tampoco. Y si hay 2, tampoco. O sea, lo que significa que no había ni un justo en esa ciudad. Y esa ciudad entonces fue destruida. Pero lo que a mí me llama la atención es que ahí en Génesis entonces 18:2 nos dice la palabra que el patriarca Abraham se agacha, se inclina delante de estos seres, ¿no es cierto? Dice, a ver, ¿dónde estoy? 18, sí. 18, ¿quién lo tiene? Léalo si ya lo tiene. ¿Quién lo tiene? Cuando alzó los ojos y miró, he aquí 3 hombres estaban parados frente a él. Y al verlos corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Eso. Al comienzo Abraham no sabía, eran 3 hombres. Pero la palabra que dice acá, se postró, es una palabra que implica literalmente que se tiró al piso, como la gente en ese tiempo se tiraba al piso delante de un personaje muy grande o una deidad. Y de esa manera entonces, sin mirar en el rostro, Abraham hablaba pegado con su rostro en tierra, mostrando esa reverencia y mostrando lo que llamaríamos ese respeto a esas 3 personas que estaban delante de él. Esta palabra, postrar, ¿verdad?, es la que se usa luego muchas veces en el Antiguo Testamento para referirse a que cuando yo adoro a Dios, esa debe ser la misma actitud que debo tener. Tirarme al piso, ellos ponían la frente en la tierra, ¿no?, de tal manera que no pudieran ver cara a cara a la persona, porque eso era señal de respeto y sobre todo reverencia a la persona que tenían delante. Y a mí me llama la atención, hermanos, que esta palabra se use para hablar de adorar a Dios. Porque en el Nuevo Testamento es lo mismo. Se usa la misma palabra, pero en el Nuevo Testamento se añade algo más. No es solamente postrarse, sino también la palabra implica besar a la otra persona. Y el beso, obviamente,
indicando intimidad, proximidad, cariño, ternura y todo lo demás. Cuando tú mezclas estas dos palabras, entonces, tú encuentras que la adoración a Dios requiere de nosotros reconocimiento que Él es soberano, por eso yo me inclino delante de Él, pero a la vez requiere también intimidad, conocimiento, por eso que yo beso, según la palabra del Nuevo Testamento, a Dios, si me permiten. Y esas dos expresiones, mis hermanos, es lo que hace que la adoración al Señor sea una adoración distinta a cualquier otro tipo de adoración o reconocimiento que nosotros podamos tener, ¿verdad?, en otras religiones. Cuando uno piensa en religiones, uno piensa en que la gente, entre comillas, adora a Dios por temor a Dios, porque son dioses sanguinarios, dioses que dan terror, dioses castigadores, pero en la Biblia no hay ese concepto. En la Biblia tú te postras delante de Dios y lo besas porque tú tienes un acercamiento personal con ese Dios. Guarden esto ahí en sus mentes, hermanos, porque estamos tratando de entender cómo la iglesia debe adorar a Dios. Porque entonces una de las maneras de expresar la adoración a Dios es a través de la música, sin lugar a duda. Sin lugar a duda, es a través de la música. Y miren ustedes que al ser esta la forma más común de adorar a Dios, entonces también es la manera en que nosotros podemos edificarnos mutuamente, nosotros podemos inclusive sanarnos mutuamente. Y miren lo que estoy diciendo, hermanos. Porque la música que sirve para adorar a Dios también tiene efectos terapéuticos en la iglesia. De ahí es que la música, en términos generales, en toda religión, la música es usada justamente no solo para integrar a un grupo, sino también para sanar. Los etnomusicólogos tienen cantidad de estudios hechos de cómo entonces en grupos religiosos, en iglesias y en todo lo demás, la música ha jugado un papel importantísimo para aquello. Pero por el otro lado también, la música puede ser usada con otros fines. Y los otros fines son muchas veces más bien apartarnos totalmente de lo que serían los objetivos que el Señor quiere para su iglesia. Leía un estudio el mes pasado que un equipo de investigadores europeos hizo y me llamó la atención porque este equipo de investigadores de una universidad en Bélgica analizó 12.000 canciones seculares, canciones, ¿verdad? Cantos populares en inglés, de diversos géneros, rap, country, pop, rock, todos, desde 1900 hasta el año 2020. Por eso es que me puse a leer este estudio porque me interesó. ¿Qué habían descubierto? Descubrieron lo siguiente. Encontró que las letras de las canciones en este periodo 90 al 2020 se han vuelto más simples. Bueno, yo no tenía que hacer un estudio para darme cuenta de que esto es así. Se han vuelto más repetitivas y egocéntricas. Los cantantes utilizan cada vez palabras como yo o mío. Y todo esto entonces, sumado
a un lenguaje, grosero. En 40 años, lo que es más, este estudio decía, si la música es un espejo de la sociedad que refleja cómo, ¿verdad?, las culturas cambian con los años, entonces aquí tenemos un claro ejemplo de que los valores, las emociones y las preocupaciones de nuestra cultura han sufrido un drástico cambio en los últimos 40 años a nivel mundial. Ahora, hermanos, yo leí eso y yo decía, si hiciéramos un estudio de la música cristiana, los mismos resultados tendríamos que obtener. Porque definitivamente la música cristiana también ha sufrido lo mismo. Y esto implica entonces que nosotros tenemos que hacernos la pregunta. Por eso le dije que tuviéramos en mente lo que es adoración. Si la música que usamos en el día de hoy en verdad sirve para adorar a Dios. Estoy hablando de música cristiana. Y yo trato de, con el equipo de alabanza, ¿verdad?, de decirle los domingos, miren, yo voy a predicar de esto y por favor busquemos himnos, coros con esta temática. Y no lo hago por ser pesado, sino porque es difícil y el mismo equipo varias veces a mí me ha dicho, mira, no hay canciones con ese tema. Bueno, la iglesia, no hay muchas canciones. Si quisiéramos hablar del perdón, no hay muchos cantos, himnos. Y los que hay son tan, como dice este estudio, tan livianos en palabras, en contenido, que muchas veces entonces no son apropiados, no sirven. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel cantaba los salmos, que era su himnario, ¿verdad? Los primeros cristianos cantaban también de las Escrituras. Por ejemplo, ¿no? Tenemos nosotros varios pasajes acá en las Escrituras basados en Tesalonicenses, en Timoteo, qué sé yo, en Efesios mismo, que eran cantos que los primeros cristianos entonaban. Algunos estudiosos han tratado de encontrar la melodía y no se ha podido, pero sí se han encontrado las letras. Y por eso que Efesios 5:19 dice, ¿verdad? Háblense unos a otros con palabras de los salmos, himnos, cánticos espirituales. En otras palabras, Pablo está diciendo, cántense con salmos, himnos y cantos espirituales. Canten himnos, canten salmos al Señor con alabanza en sus corazones. Y creo que esa exhortación del apóstol Pablo todavía a nosotros nos sirve, porque tenemos que entender que entonces la adoración al Señor tiene que ser una adoración que nace del corazón. Pero quiero avanzar un poco más. Y no solamente es a través de la música que adoramos a Dios, es también a través de la oración que adoramos a Dios, ¿verdad? El Nuevo Testamento a nosotros nos habla de que la oración, que es la comunicación con Dios, revela lo que en verdad hay en nuestro corazón, porque la oración, hermanos, no es solamente pedir cosas a Dios. En primer lugar, la oración es reconocer quién es Dios. Y por eso es que yo voy a Dios. Porque si no, yo, ¿para qué oro? Y si yo reconozco quién es Dios en la oración, entonces ya estoy mostrando mi adoración a Él. Hay algunas cosas que a mí me llaman la atención con relación a la iglesia del libro de los Hechos, cuando hablamos de la oración. En primer lugar,
yo encuentro que en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, por ejemplo, dice la palabra que los primeros cristianos perseveraban, no solo en la doctrina, no solo en la comunión, no solo en el partimiento del pan, sino perseveraban en las oraciones, lo que significa entonces que la oración ocupaba un lugar central en la vida de ellos. Perseveraban, no es que oraban solamente cuando tenían problemas. Pero más, nos dice la palabra también que la costumbre de ellos era orar en un tiempo, en un día fijo. Pedro y Juan, dice capítulo 3, versículo 1, subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. En las iglesias evangélicas siempre han tenido un día de oración, hasta que llegó, bueno, no sé qué llegó, pero ya no hay más ese. Pero antes las iglesias evangélicas estaban acá en nuestro país, eran los días miércoles. El domingo era el culto dominical y los miércoles era el tiempo de la oración. Inclusive hay muchos himnos clásicos en inglés que te hablan de ese tiempo de la oración. Y en nuestros países también. Eso desapareció ya hace 30 o 40 años. Ya no hay más eso. Pero interesante que en el libro de los Hechos se dice que Juan, ¿verdad?, subía entonces para orar. No, Pedro y Juan subían para orar a la hora novena, que era de la oración. Pero también en el capítulo 4, versículo 31 de Hechos, vemos nosotros que la oración, y voy a leer lo que dice acá porque me gusta lo que dice esto, cuando hubieron orado, hablando de la iglesia, reunida en un lugar, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Hermanos, cuando tú adoras a Dios, cosas sobrenaturales suceden. Eso es lo que estoy tratando de decir. O sea que la oración no es solamente, nos reunimos porque hay que reunirse, ¿no?, para orar, porque hay una lista de peticiones enormes. No. Nos reunimos para orar a Dios porque reconocemos quién es Él, que es el Dios grande, pero también es el Dios que responde, y responde de una manera milagrosa y portentosa, como en el libro de los Hechos. Me gusta Santiago 4:8. Santiago 4:8 dice: acércate a Dios, ¿y qué cosa? Y Dios se acercará a vosotros. Pero por último, la adoración no es solamente a través de la música, la adoración no es solamente a través de la oración, sino también la adoración es a través de nuestras dádivas. Y estoy pensando literalmente en lo que es el dar para el Señor. El pasaje de Juan 11 me encanta, es un pasaje que creo todos conocemos, Juan 11. Este es un pasaje que nos habla de Jesús en Betania, ¿verdad? Jesús había sanado o resucitado a Lázaro, y luego entonces encontramos que en el 11, ¿no?, hay toda ¿cómo llamaríamos? Un complot de parte de los fariseos para matar a Jesús. Y en el capítulo 12 de Juan, encontramos entonces que Betania le hace una cena en honor de Jesús. Y yo me imagino que en agradecimiento por los milagros que hizo, la resurrección de Lázaro y todo lo demás, Betania le hace una cena al Señor. Y el Señor va a la fiesta, obviamente. Y no dice la palabra, ustedes conocen, solamente les voy a relatar lo que ya ustedes saben, pero nos dice que estando en plena fiesta que había mucha gente.
el Señor está recostado en la mesa, al lado de Lázaro. Me imagino que Marta, María también, ¿no es cierto? Y de pronto entonces, dice capítulo 12 de Juan, y si ustedes lo tienen allí, ¿verdad? María, dice versículo 3, tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Esto debe haber sido una cosa impresionante. Porque está para todo el pueblo, es decir, estaba lleno. Y de pronto viene María, rompe un frasco de alabastro con 300 gramos, una libra de perfume. Y prácticamente con eso lava los pies de Jesús. Y al no tener un paño, o no querer usar un paño, yo diría, más bien secó los pies de Jesús con sus cabellos. Ahora, todo el mundo empezó a hablar. ¿Quién es esta mujer? Y bueno, ya ustedes saben que de esta escena nacen cantidad de cosas raras que a lo largo de la historia se han tejido y bla, 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 bla. Hasta Judas habló mal. Porque Judas dijo, ¿cómo esta mujer se atreve a desperdiciar ese perfume? Hermanos, 300 gramos o una libra de ese perfume, de ese bálsamo, más o menos dicen los estudiosos, que sería 300 veces el salario, el jornal diario de un obrero. Si hoy aquí pagamos al día a un handyman, ¿cuánto? 80, 100 dólares por el día, ¿no? 300 veces, ¿cuánto es? 30,000. Si fueran 100 dólares nada más, sería 30,000 dólares que costaba ese perfume. Y nos quedamos cortos, porque dependía, claro, Juan no entra en detalles de eso, pero dependería también, dicen los estudiosos, de qué tipo de óleos se usó, qué tipo de esencia se usó. Pero cuando uno viaja a esos países, hermanos, y algunos de ustedes que han estado en Egipto o en Medio Oriente, ¿viste? Esos tours los llevan a estos lugares donde se fabrican perfumes, ¿no? Y creo que a todos nos ha cautivado y hemos salido comprando la botellita con esos óleos que son riquísimos y duran toda la vida. Yo todavía tengo ahí en casa algunos de esos óleos, ¿verdad? Pero miren ustedes, hermanos, miren ustedes que a pesar que la gente estaría murmurando, criticando, Jesús le dejó terminar a María ese ritual. Porque luego nos dice la palabra en Mateo 26, 12, que eso era un adelanto de la sepultura del Señor. Es decir, cuando el Señor muere, lo bajan de la cruz. No hay quien lo embalsame como se hacía en ese tiempo, porque eso era demasiado costoso. Y Mateo dice que lo que María hizo fue algo antecediendo, o sea, eso porque, claro, después de esto ya al poco tiempo al Señor lo estaban crucificando. O sea que fue un acto no solamente de adoración, sino fue un acto profético. Y todo lo que esta mujer tuvo, se lo dio al Señor. Todo. El Señor había dicho antes, ¿verdad? Donde está tu corazón, allí está tu tesoro.
Y creo, hermanos, que esto a nosotros nos hace ver que la adoración a Dios es justamente entregar todo lo que tenemos al Señor, sabiendo que Él se merece eso y mucho más. Miren ustedes que si nosotros repasáramos, ¿verdad?, la palabra del Señor, encontraríamos que cuando el Señor nace, sabios del Oriente viajaron millas y millas para llegar hasta el niño Jesús trayéndole regalos. Las iglesias en Macedonia, nos dice la palabra, que le entregaron al Señor de su pobreza todo lo que tenía. Y nosotros podríamos decir que cuando nosotros honramos a Dios con nuestros bienes, no solamente estamos adorándole, reconociendo quién es Él, sino que estamos permitiendo que el Señor nos haga parecer a Cristo cada vez más. Porque al final, hermanos, Cristo entregó su vida por ti y por mí. Leyendo a un teólogo alemán de comienzo del siglo pasado, es un hombre que a mí me gusta mucho, se llama von Olmen. Este teólogo dice algo que a mí me hizo pensar mucho. Él dice así: la iglesia es como una ballena. Miren esa comparación, jamás se me ocurrió. La iglesia es como una ballena. En la adoración respiramos el aire mientras estamos en la superficie, pero el resto de la semana, cuando estamos en el agua, que es donde vivimos, ahí nos alimentamos, ahí nos movemos, ahí hacemos todo. Nuestros cuerpos están diseñados para vivir en el mundo, pero no podemos respirar allí. Debemos salir a la superficie para obtener el aire que necesitamos para vivir allá afuera, y ese aire solamente es la adoración. ¡Qué bonito! Una ilustración muy tremenda. La adoración es el aire que nos permite seguir moviéndonos en el mundo. Y creo, hermanos, que esto debe hacernos pensar entonces que el propósito de la iglesia, que es adorar a Dios, ¿no?, tiene o cuenta contigo y conmigo, en primer lugar, como diríamos los miembros de esta iglesia, que deben cada día de la semana, ¿no es cierto?, mostrar su adoración al Señor en todos estos aspectos. Amén, hermanos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos ahora a levantar las ofrendas, por favor. Voy a pedir que Carlitos, si nos puede ayudar. Vamos a... Gracias te damos, Señor, por